Vamos a leer el versículo 31 y el 32 también. Si no trajo Biblia, hermano, se puede acercar a algún hermano, y si no está con alguno, atrás la última banca hay una caja llena de testamentos y ahí tiene el libro de Lucas, porque es importante, hermano, leer la palabra del Señor y tenerla en nuestras manos también. Ojalá no la proyecten, hermano, por favor. Así puedan compartir la Biblia. Es como el pan, dice la palabra del Señor. Es como un pan de cada día, que hay que compartirlo, tenerlo cerca, alimentarse de él, vivir de él. Por eso es necesario, hermanos, que cada cristiano tenga Biblia, porque ahí va a encontrar sabiduría, va a encontrar entendimiento, va a encontrar la luz del Señor, va a encontrar el camino. Si no tienen, de verdad, hermano, te regalo ahí atrás en la caja y va a ser importante que se lo lleven. Ahí la hermana Catalina tiene varios y se los damos. A mí me los regalaron los gedeones y a los hermanos que vienen les damos Biblia, porque es importante que tengan Biblia. Los hijos del Señor, los que se van convirtiendo, compran su Biblia primero y después el año. Y así nos han enseñado por muchos años y eso no va a cambiar. Vamos a leer en el libro de Lucas, cuando ha encontrado, se pone en pie en el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 31 y el 32. Eso van a quedar de regalo de la iglesia Unión Evangélica que nos dio el hermano Gedeón. Acá también Lucas, y comparta la Biblia, hermano, que esto es como el pan de vida, compartirlo, convidarlo, leerlo, ver lo que está escrito. Dice así la palabra del Señor. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos y decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando no abría las escrituras? Vamos a leer de nuevo 31 y 32. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos y decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando no abría la escritura? Amén. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta hora por tu palabra y creemos, Señor, que va a ser eficaz para nosotros en este día, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos que están en diferentes lugares, Señor. En esta hora, Señor, te ruego que por medio de tu palabra tú hables a cada corazón, Señor. Cada necesidad que haya, Señor, en estos días, tú confortes nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, que hace bien a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor Jesús. Gracias, Señor amado, porque tú has sido bueno con nosotros. Y en esta hora, por medio de tu misericordia, Señor, por medio de tu misericordia, te ruego, Señor, que a este pueblo tú le hables por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea palabra mía, sino tuya, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que llegue hasta lo más profundo de cada corazón y que llegue a lo más profundo de nuestros huesos, Señor. Como una espada que es también tu palabra, Señor. Gracias, Señor, lo creo. En el nombre santo, poderoso de mi Salvador Jesús. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, hermano. La palabra del Señor, hermano, tiene un contexto espiritual y va más allá también de solo la lectura de la palabra, porque los que estaban en el camino junto a Jesús eran judíos que se estaban yendo de Jerusalén, se estaban apartando de Jerusalén porque el Mesías que ellos estaban y habían seguido había muerto. Dice la palabra del Señor en el capítulo 24 que ellos se habían apartado y era el día después de la fiesta. Era un día domingo. Para el pueblo judío la fiesta y el descanso para ellos es el día sábado. Sigue siendo hasta el día de hoy su día de descanso, el día sábado del pueblo judío. Y después de esa fiesta seguía el día continuo y ese día era un día domingo que ellos habían salido de afuera de Jerusalén porque el Mesías que habían seguido había muerto. Ese mismo día, hermanos amados, Jesús se le apareció a los discípulos
Ese mismo día Jesús, al amanecer, resucitó. Ese día domingo, el Señor resucitó entre los muertos. Y resucitó y se mostró primeramente a los discípulos. Ellos estaban 12 juntos dentro de Jerusalén, en un templo, en una casa. Estaban adorando y pidiéndole al Señor. Bien de madrugada fueron Marta y María, dice la palabra del Señor, a ver el sepulcro del Señor Jesucristo, y estaba abierto, los sellos habían sido abiertos. Y ellos llegaron a contar la noticia. Y cuando ellos estaban contando la noticia, dice la palabra del Señor, que se le apareció el Señor Jesucristo a los apóstoles. Estaban ellos ahí, estaban los 11 apóstoles, estaban Marta, María, y habían algunos más que estaban convidados en esa casa, que estaban esperando al Señor Jesucristo. Ellos confiaban en el Señor, por eso no se habían apartado de Jerusalén y esperaban al Señor Jesucristo. Mientras esto sucedía, hermanos amados, otro grupo, el que habla en el libro de Lucas, dice la palabra del Señor que se apartaron de Jerusalén. Y cuando iban de camino de Jerusalén, saliendo de Jerusalén, hablaban del Mesías. Y se le acercó el Señor Jesucristo y ellos no lo conocieron. Ellos no conocieron al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se le acercó y le dice, ¿por qué van tan tristes? ¿Qué ha pasado? Y ellos no conocían al Señor Jesucristo habiendo estado con Él. Decían, ha muerto el Jesucristo, el Cristo. Ha muerto y ha sido crucificado. Él dijo que resucitaría el tercer día. Nosotros hoy nos vamos de Jerusalén porque lo están matando y nos vamos a ir de Jerusalén. Y el Señor, dice la palabra del Señor, que empezó a hablarle por medio de la Escritura. Dice que empezó a hablar a través de Moisés. Le habló de Moisés, le habló de la palabra del Señor, le habló de los profetas, dice la palabra del Señor. Y ellos seguían hablando y caminando a las afueras de Jerusalén, en el camino, iban a otra ciudad. Y en ese trayecto, el Señor, dice la palabra, que hacía como que iba a seguir de largo. Pero ellos le pidieron, hermanos, hombres que habían seguido a Jesús, le pidieron, por favor, quédate con nosotros. Y el Señor se quedó con ellos en esa noche. Y empezó a hablarle, Pero ¿qué le hablaba? La palabra del Señor. Dice el Señor que le hablaba salmos también. Le hablaba los salmos son cánticos del Señor. Le hablaba la palabra del Señor, le hablaba de la muerte de los profetas, cómo habían muerto, estaba hablándole del Señor. Pero ellos no veían al Señor. Y en ese contexto, hermanos, dice la palabra del Señor, que el Señor les habló y les dijo quién era. Y en ese instante el Señor desapareció. Pero cuando le dijo quién era, sus ojos se abrieron y ellos reconocieron y vieron al Señor. En ese momento ellos vieron al Señor. Esto está todo en el capítulo 24 del libro de Lucas. Dice que ellos vieron al Señor y el Señor desapareció. Y ellos en su corazón dijeron, sí, con razón, si era Cristo, porque cuando Él nos hablaba de la Escritura, nuestro corazón ardía. Cuando empezó hablando de nuestro corazón ardía y queríamos más de Él. Y era Cristo. Y ellos en su corazón aún dudaban del Señor Jesucristo, que estaba juntamente con ellos. ¿Por qué el Señor se le presentó a estos hombres que se iban apartando? Dice la palabra del Señor que volvió a presentársele el Señor Jesucristo. Amén. A ellos mismos otra vez. Y le hablaba y le empezaban a hablar y ellos le dieron de comer, aún dudando, pensando que era un fantasma. Y el Señor comió pescado en ese momento y comió pan. Y habiendo partido el pan, también les dio a ellos el pan. Hermanos, hoy vamos a tomar Santa Cena. Comeremos pan y beberemos el vino, que también es la presencia del Señor. Ese pan refleja a nuestro Señor Jesucristo y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es el vino que beberemos. Pero cada uno de nosotros debe ser consciente, amado hermano, que debemos de hacerlo dignamente. Amén. Pero dignamente, hermano, confiando como si hoy día nos vamos a la presencia del Señor. Porque si lo hacemos indignamente hay juicio para nuestra vida. Y el estar en forma indigna, hermano, es cerrar los ojos a la presencia del Señor. Es cerrar los ojos a la venida del Señor. Es cerrar nuestros oídos, nuestras vistas, nuestra boca a la presencia del Señor. En estos días, hermanos amados, nosotros hemos venido a buscar un avivamiento. Y ese avivamiento lo queremos para nuestros corazones. Ciertamente, hermanos, en la palabra del Señor habla desde el mismo Apocalipsis. Hermano, que el Señor se reveló a las iglesias cómo debían hacerlo, que en las iglesias se perdieron
por no hacer lo que la voluntad del Señor les pedía. Al ángel de las 7 iglesias le habló a cada una de ellas y no hicieron caso y se perdieron. Pero ¿cuál era el secreto, hermano, de ese secreto que había tan importante para las iglesias? Era que tenían que volverse al Señor y tenían que escudriñar la palabra del Señor. Jesús, mientras tuvo, hermanos amados, Él hacía prodigios y milagros, pero mientras los hacía, Él predicaba la palabra del Señor. El Señor le hablaba de un pueblo que se apartó de Egipto, y que en el libro de Éxodo, hermanos amados, salió del pueblo de Egipto, que un hombre llamado Moisés, que era príncipe, amados amados, se perdió, murió por sus pecados y el Señor lo renovó y lo hizo nueva criatura. ¿Dónde lo hizo nueva criatura? En una zarza ardiendo. En medio de un desierto fue renovado por el fuego del Señor. Un hombre que era príncipe, en el libro de Éxodo dice la palabra del Señor que lo tenía todo, pero de un momento lo perdió y arrancó y fue pastor de ovejas por muchos años. Después de ser pastor de ovejas, hermano, teniendo un reinado, siendo príncipe, su hermano fue el faraón, al mismo que tuvo que confrontar, hermano, que tenía que ser de él. Lo confrontó con las plagas. Y ese pueblo de Egipto, hermano, guiado por Moisés, se apartó. Y esa palabra del Señor de Jesucristo se la explicaba a cada uno de los que estaban ahí. Así como un día fue apartado el pueblo del Señor de Egipto, que era cautivo, era preso. Así nosotros también un día fuimos apartados, hermanos amados, de nuestra esclavitud, de nuestro pecado. El Señor nos quitó de Egipto, del mundo donde nada valíamos, donde nos miraban lo peor. El Señor nos apartó y hizo un pueblo escogido, adquirido por Dios, por su misericordia. Y hoy día somos libres para alabar su nombre. Y tenemos nuestras manos libres, sin cadenas, para alabar el nombre del Señor. Si hubiera alguno entre nosotros que no pueda levantar su mano, hermanos, hoy es el día para pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que lo libere de toda cadena. Si hay enfermedad, esclavitud, que no lo puede dejar libre para la gloria del Señor. Desde el libro de Éxodo, hermano, el Señor nos habla. Queremos libertarnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres para la gloria del Señor. Ese mismo Moisés que caminó por el desierto, amados hermanos, y dejó a Josué por medio de la palabra del Señor. Un hombre valiente, dice la palabra del Señor, que no tuvo miedo, que peleó con gigantes, que fue a la guerra y que fue cautivo y peleó hasta que consiguió la tierra prometida, que un día fue prometida a Moisés. Así es Dios. Y antes de Moisés, Abraham se la entregó por mano a Josué. Y Josué la dividió entre medio del pueblo del Señor. Pero tuvo que luchar contra gigantes, tuvo que luchar contra huestes, tuvo que luchar contra muros. Amén. Y así el pueblo del Señor sigue, hermano, hasta el día de hoy. Esa palabra del Señor sigue viva para nosotros. Amén. Entre medio de Josué hay hombres del Señor que son valientes, que tienen que defender las murallas, que deben defender su vida, deben defender su familia, deben derrotar gigantes cada día. Amén. Porque es necesario, hermanos amados, que seamos llenos de ese Espíritu Santo. Amén. Para todo poder, para toda justicia, para todo juicio. Asimismo, hermano Josué, el Señor muchas veces le dijo: esfuérzate, Josué, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Esa palabra, hermano, se la decía Jesús a sus apóstoles, se lo hacían a los que escuchaban, a los que seguían, a los discípulos del Señor. Antes de morir, decía la palabra del Señor. Y le profetizaba a los profetas del Señor. El pueblo del Señor hubo un transcurso, hermano, de reyes. Y entre los reyes estaba Saúl, que se perdió. Y el Señor Jesucristo habló de los reyes. Habló de los reyes que se habían perdido. El Señor habló de David, descendencia de él también. Hablaba de David, hablaba de todos ellos, hermanos. ¿Saben por qué? Hasta el día de hoy nosotros seguimos hablando. Porque la palabra del Señor nos trae justicia a nosotros. Este libro, hermano sagrado, que el Señor nos dejó para que nosotros entendamos, trae consuelo a nuestras vidas. Hermanos amados, la palabra del Señor trae discernimiento a nosotros del pecado. Mucho podemos hacer, hermanos. Quizás algunos danzan, otros hablan en lengua, y es bueno, dice la palabra del Señor, que lo hagamos. Porque vivimos en el Espíritu y edificamos nuestras almas a través del Espíritu con el Señor. Pero si habláramos lenguas angelicales y habláramos profecía, dice la palabra del Señor, y no tenemos amor, de nada nos sirve.
benigno, el amor es benigno, el amor no es catorcioso, no tiene envidia. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros como hijos del Señor aprendamos también de la palabra del Señor, porque si realmente va a venir un avivamiento del Señor, el Señor va a querer que estemos aprestos por medio de su palabra. Porque cuando estemos llenos de la presencia del Señor, el primero que se va a levantar va a ser el enemigo. Va a levantarse con armas. No tuvo, hermano, piedad, no tuvo misericordia con Judas, apóstol del Señor, y lo destruyó. Porque se lo pidió al Señor. Así como Job un día se lo pidió a Dios. Así es Dios. Y el Señor dijo, no me lo toque a él. Tócale los bienes, le tocó los bienes, le quitó todo lo que tenía. Y Job dijo, ay Señor, con todo lo que tenía, pero sigo adelante. Así es Dios. Otra vez vino el diablo y quiso tocar su vida. Y dice la palabra del Señor, cuando a Job lo quiso tocar de nuevo, dijo, no lo toque a él. Quítale el resto, lo que le queda a la familia. Y le quitó todos los hijos. Así es Dios. Le quitó todos los bienes, todos los hijos, quedó con su esposa. Después vino el diablo otra vez y Job no renegaba del Señor. Así es Dios. Y cuando vino de nuevo me dice la palabra que tocó su carne y le entró una lepra en su cuerpo. Amén. Dice la palabra del Señor que ahí vino realmente la prueba, porque los que amaban lo dejaron. Tus amigos lo dejaron. No tenía bienes, no tenía familia, estaba enfermo. Muchos hemos llegado así, sin familia, sin bienes, enfermos, llegaron al Evangelio. Y así el Señor nos levantó y tuvo misericordia. Pero Job, así enfermo y adolorido, dice la palabra del Señor, que aún deseaba la muerte. Su esposa le decía, mejor muérete, Job. Reniega contra tu Dios. Y decía al Señor, Señor, prefiero morir que estar padeciendo aquí. En la vida del cristiano, hermano, cuando está en problemas, hay muchas veces que el cristiano desea a veces morir. Había un hombre que se llamaba Elías, un profeta del Señor, que el mismo Jesús también habló. ¿Sabe por qué le digo? Porque Jesús hablaba de la palabra del Señor. Y cuando hablaba Elías, hermano, dice que la lluvia caía. Yo lo anoté de nuevo. Porque lo cantaron todos, los corrían cantando y anotando, con Josué, Elías, y lo tengo acá anotado en mi cuaderno. Cuando estaba Elías, dice la palabra del Señor que la lluvia cayó, pero mientras Elías no oraba, la lluvia no caía. Mira el poder del Señor que tenía en una persona. Dice que derrotó a 500 profetas de Baal. Un hombre, hermanos amados, un profeta. Así es Dios. Pero un día llegó la prueba a su vida y se apartó y tuvo miedo y deseó la muerte. Dice la palabra, y quisiera morir en esta hora, decía Elías. Tenía miedo porque soy el único profeta que queda. Quisiera morir, decía. Y el Señor lo alimentaba con cuervos y cerca de un arroyo estaba. Y cuando Elías levantó su cabeza, el Señor le habló. Hay 500 más, le dijo. Y se levantó Elías. Y se levantó y buscó a otro hombre del Señor, Eliseo. Y cuando fue a donde Eliseo, ¿sabe qué estaba haciendo? Arando la tierra. En la mañana hablamos con los hermanos, decíamos, con los hermanos pastores encargados de obra. Para ser pastores, encargados de obra, aquí no necesita grandes títulos. No necesita grandes conocimientos, no. De esto viene del Señor. Hay una sabiduría que es mayor, que viene de Cristo, que viene a través de la palabra del Señor. Hay personas que conozco que saben mucho de la palabra del Señor, pero del fuego de Dios no lo conocen, no lo han visto. Hay gente, hermano, yo he visto hombres teólogos, me tocó por la capellanía carabinero, conocer hombres que saben mucho del Señor, pero nunca han sentido en su cuerpo la presencia del Señor. Y acá yo he visto, hermano, entre medio del campo, entre medio de la ciudad, del mar, hombres del Señor, quizás analfabetos, con poca letra, pero lleno de la presencia del Señor. Hace tiempo atrás, aquí en esta iglesia, un pastor dijo un mensaje muy corto, no habrá sido 15 minutos, y habló de un tarrito de durazno haciéndolo tipo parábola. A través de la palabra del Señor hizo un ejemplo de un tarrito de durazno. Hermanos, 2 se convirtieron esa vez. Nosotros llevamos meses predicando y no se convirtió ninguno. 2 se convirtieron. Porque no está, hermano, cuanto nosotros sepamos
cuánta inteligencia tengamos, porque la inteligencia secular que nosotros practicamos quizás en los trabajos, esto se aparta completamente de la obra misericordiosa del Señor. Hermano, cuando el Señor llamó a Mateo era un hombre que sabía mucho. Cuando llamó a Lucas sabía mucho, pero cuando llegaron a las cosas espirituales no sabían nada. Neófito. Por eso, hermano, ninguno mire en menos su conocimiento, porque cuando venga el Espíritu de Dios a su vida, el Señor le va a abrir los ojos, va a abrir el entendimiento y va a comprender cosas que nadie entiende, cosas milagrosas. Dice la palabra, son misterios de Dios. Elías quiso morir, pero dijo, hay 500 más, él creía que era el único. No, el Señor siempre tiene a otro preparado, porque la obra del Señor no va a parar. Algunos dicen, no, si me voy yo la iglesia va a quedar vacía. No, hermano, el Señor levanta a otro. Y si se muere usted, otro más se levanta hasta la venida de Cristo. Porque el Evangelio no va a dejar de ser predicado por una persona, por un profeta, sino debe ser predicado hasta el último día de nuestras vidas y hasta cuando Cristo venga por nosotros. Cuando ungió a Eliseo, dice la palabra del Señor, vino Eliseo, era el último que iba a la quinta yunta de bueyes. No era un hombre que no tenía recursos, tenía recursos. El padre de Eliseo tenía 5 yuntas de bueyes, es como tener 5 tractores ahora, en un campo grande trabajando. Y cuando vino dijo, Señor, Eliseo ya le había hablado al Señor Eliseo. Y le vio a Elías y tomó y dijo, ay, espérame que me despida. Él sabía, Eliseo ya sabía que el Señor había hablado con él y le había entregado la unción. Y cuando lo vio dijo, espérame que voy a ir a despedirme de mi padre, a entregarle todo y me voy contigo. Y Elías dijo, ¿qué tengo yo que ver con eso? Anda y hágalo. Fue rápidamente, dice la palabra del Señor. El yugo que tenía, él manejaba la última yunta de bueyes, era el que guiaba toda la yunta, porque en ese tiempo se guiaban de atrás la yunta también de bueyes. El último era el jefe, todos los otros tenían yuntas de bueyes, había 5 yuntas tirando, hermano, cuánto grande era el arado. Y dice que su arado, el arado de Eliseo, lo tomó, lo hizo leña, los 2 bueyes que tenía, los carneó, y hizo una gran asado y lo repartió entre medio del pueblo. Hermano, Eliseo entregó todo por la obra del Señor. Él dejó todo por la obra del Señor. Él ya no iba a volver a ser nunca más campesino. Dejó, cuando se fue a despedir de sus padres, dice la palabra del Señor, que eso significaba. Por eso, hermano, la palabra del Señor trae tanto conocimiento para nosotros. Significaba que lo iba a dejar para siempre. Él se despedía de toda herencia, se despedía de todo despojo que podía tener de sus padres. Y decía, ¿sabe qué? Me voy con el Señor. Y yo aquí no vuelvo. Aquí ya no vuelvo más. Y lo que tenía, lo que le quedaba, lo mató y carneó y ya no tenía más. Si algún día Eliseo quería volver a su casa, no tenía nada. Él se entregó por completo a la obra del Señor y se fue a hablar del Señor. Y cayó la unción sobre Eliseo. Y Eliseo profetizó y habló del Señor y habló del Señor. Y el Señor lo usó como nunca antes usaba un profeta. Hermano amado, si nosotros queremos disponernos en la mano del Señor, si quiere recibir el Espíritu Santo en su vida, van a suceder cosas que va a tener que aprender a dejar todo. A muchos nos gusta estar con nuestra familia y lo deseamos con todo nuestro corazón. Pero primero el reino de Dios y su justicia. A través de ese reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor, que todo lo demás va a ser añadido. A través de esa justicia del Señor, nuestros hijos van a tener que ver la gloria del Señor. Nuestros cuñados, nuestros primos, nuestra familia, nuestros padres, nuestra madre, que un día le vamos a tener que decir, ¿sabe qué? Hoy me voy al culto. Va a entender que usted es un cristiano, un hijo del Señor. Y a través de usted, si le da un buen ejemplo, dice la palabra, debemos ser ejemplo en todo. Si le damos un buen ejemplo, van a llegar al Evangelio del Señor. Pero si el Señor le permite, hermano, llegar usted a su presencia, hay una promesa para usted. Dice que si usted es fiel hasta la muerte, hay una promesa especial para su vida. Que hasta la 4ª generación de su familia, si usted es fiel, hasta la 4ª generación de su familia, el Señor la salvará. ¿Cómo la hará el Señor? No lo entiendo. Pero de alguna manera van a llegar al Evangelio. De alguna manera van a llegar al Evangelio.
día atrás, hermano, oramos por un hermano que a los momentos murió. Hace día atrás, bueno, hace un año quizá ya, una vecina de aquí en la iglesia vino a buscarnos y nos pidió, por favor, vayan a orar aquí abajito, eran como 3 casas más abajo, al lado de una peluquería que hay aquí cerquita. Por favor, vayan a orar, tenemos un moribundo en la casa y queremos que se vaya con el Señor. Así nos dijeron porque estaban cansados, estaban desahuciados. Y fuimos a orar con un grupo de hermanos un día miércoles, no se me olvida el día, un día miércoles. Oramos al Señor en ese momento ahí. Y en mi corazón, hermanos amados, yo les digo a los hermanos, y soy pastor también, pero hay algo espiritual en mí que se siente el Espíritu de Dios, pero siento también cosas. Algunos me creen, otros me creen, pero no me importa tampoco porque yo las cosas espirituales las siento igual. Y ese hombre estaba ahí, le voy a contar algo muy literal, tenía la lengua afuera, estaba acostado en una cama, no reaccionaba de ninguna manera. Los que estaban conmigo hacen fe de eso porque lo vieron con la lengua afuera. Y toda la familia estaba alrededor, pensaban que no escuchaba porque ya llevaba mucho tiempo agonizando. Cuando fuimos que íbamos a cantar al Señor y de repente me dio, hermano, sentí el Señor, le toqué la mano. Le toqué la mano y le hablé al oído muy cerca. Le dije, hermano, si tú me escuchas, tócame la mano. Y me la tocó. Y yo dudando otra vez dije, porque puede ser una reacción, un ruido, quizá algo más. Dije, pero tócamela 2 veces para que sea un sí y no es una vez. Me tocó 2 veces sí. Ahora no, una vez. Y me tocó una, y es verdad, me está escuchando. Cuando pasó eso, hermano, las familias se agarraron por todos lados, se miraron porque estaba escuchando el hombre todo lo que decían ellos, esperando que se muriera ese hombre. La angustia de su alma que pudo haber tenido, la familia todo alrededor, se espantaron. En ese momento cantamos al Señor, predicamos la palabra del Señor, le hicimos el plan de salvación, recibió al Señor, murió en la madrugada. ¿Qué hizo ese hombre, hermano, para que el Señor tenga misericordia de él? No lo sé. ¿Qué hizo su padre? No lo sé. Pero los misterios del Señor no los podemos llegar a comprender. Hermano, acá en la iglesia, mi hermana Joa cumple 50 años aquí en la casa del Señor en el Evangelio. 50 años, hermano, si ya parece que quiere más todavía. Y no sé si hay alguien que tenga más años en el Evangelio. Pero hay hermanos que llevan su vida en el Evangelio. Y siguen adelante. Y he visto muchos que han llevado mucho y se han perdido y se han ido atrás. Esos misterios no los vamos a poder comprender nunca, hermanos, que unos vivan horas de evangélico y otros tengan toda una vida que llevaran el Evangelio. Pero es la obra del Señor para nosotros. Los que vivimos y llevamos el Evangelio porque podemos predicar el Evangelio del Señor y cumplir la palabra del Señor. De ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesucristo a través de esta palabra, hermanos amados, le hablaba a estos hombres que los profetas habían sido despreciados. Los profetas del Señor habían sido apartados. No habían sido escuchados. No habían sido escuchados hasta el último profeta, dice la palabra del Señor, que era Juan. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Juan, el último profeta del Señor. Dice la palabra del Señor que Juan, cuando recibió del Señor, él anunció la venida de Jesucristo. Y por ese anunciar de la venida de Jesucristo dijo la verdad. Y él fue degollado. Y esa verdad, hermano, que la tuvo que anunciar, él murió. Pero antes de morir conoció al Redentor. Y lo bautizó. Y cumplió la palabra del Señor que Joel había escrito años atrás. Hermanos amados, cuando la palabra del Señor y estos días nos han revelado. Hermanos amados, cuando el pastor decía, los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. Joel ya lo había escrito muchos años atrás y el hermano Pedro, apóstol Pedro, lo escribe en el libro de Apocalipsis. Lo relata, perdón, en el libro de Apocalipsis, perdón, de Hechos. Joel muchos años atrás ya lo estaba profetizando. Y lo hablaba, hermano, los ancianos soñarán sueños. Y el relato que hacía nuestro pastor Evarito es muy verdadero. Porque los ancianos, dice la palabra del Señor, que suenan sueños, ellos tienen discernimiento. Amén. Hermano, un anciano ya ha vivido tanto que sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Usted da un sueño joven, le cuenta muchas cosas. Yo he escuchado sueños jóvenes y cuentan de todo, pero pasan de la montaña a la tierra y siempre ellos son los ganadores. Pero cuando viene un anciano, él trae una palabra precisa, el sueño claro, revelador.
Pero dice la palabra del Señor que los jóvenes verán visiones. Hermano, ese libro de Hechos, Joel que lo profetizó, hasta el día de hoy se cumple, porque eso viene a través del Espíritu Santo. Y esos jóvenes que verán visiones son ustedes, amados hermanos, que dice Pastor Aguilar, vamos a Coyhai que hay bendición del Señor. ¿Quién se lo muestra? El Señor, esa visión de Cristo. Pastor, vamos para tal lugar, pastor, vamos para allá, pastor, vamos para acá. No es que se lo lleven de juguete, usted le muestra y le dice al pastor. El pastor lo analiza, dice esto de Dios, no es de Dios, sí es de Dios. Vamos, hermano. Si no es de Dios, dice, hijito, déjese andar haciendo cosas. Así es Dios. Por eso hay pastores en la iglesia, la palabra del Apocalipsis dice, son los ángeles de la iglesia, que velan por su vida, que oran cada día por su vida, sus pastores. Amados hermanos, cuando la palabra del Señor habla a través de Jesucristo, nos enseña, hermanos, que la Escritura, la palabra del Señor, esta palabra, nos va a llevar a la vida eterna. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra. Y lumbrera a nuestros caminos. Es literal, hermano. Cuando el hombre caminaba en la noche en el pueblo judío, se ponía lámpara en los pies atada. Literalmente en los pies. Y para poder caminar, él seguía avanzando en el camino. Iba como que él va con una linterna, pero ni uno se pone delante de la linterna para no tapar la luz, sino se ponen detrás. Y el que lleva la luz va avanzando. Por eso, hermano, el que lleva la palabra del Señor, aunque usted venga solo y a la casa del Señor, dejó la familia en el hogar. Aunque está sola, viene sola a la casa del Señor. Aunque está pasando dificultades, dejó a los hijos en la casa, no quieren seguirlo. Usted si va con la palabra del Señor, lámpara adelante. Los hijos, algún momento, la esposa, el esposo va a tener que seguirlo. Por promesa del Señor, por palabra del Señor, va a tener que seguirlo de alguna u otra manera y va a llegar al Evangelio. Hermanos amados, si nosotros seguimos la palabra del Señor, seguimos a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que nos dejó la palabra del Señor. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento que está escrito. Hermanos, nos trae a nosotros ilustraciones, palabras de ciencia, sabiduría, para que nosotros cada vez que la leamos, la escudriñemos y entendamos que viene de parte de Dios para el crecimiento espiritual, porque dice la palabra del Señor que debemos ser como niños. Dice la palabra del Señor como niños, pero no, hermano, en comportamiento, no, hermano, cómo debemos de hacerlo. No, dice la palabra del Señor que debemos de ser como niños en conciencia. Hay una palabra muy dura, quizá también dice la palabra del Señor, que debemos de ser como niños, hermano, pero para que no haya pecado en nosotros. Pero debemos ser serios, dice la palabra del Señor, del maduro de la palabra, dice el Señor, en conocimiento de la palabra, para caminar en el Evangelio santo del Señor. Hermanos amados, cuando viene el Evangelio del Señor en nuestras vidas, no hay pecado en nosotros. Mire, cuando se revela el Espíritu Santo en la vida del hombre y de la mujer, viene el poder tan grande del Señor, que trae discernimiento de pecado, dice la palabra del Señor. Escrito está, discernimiento de pecado. Y los ojos maliciosos, los ojos que tienen lascivia, el Señor los descubre rápidamente. Los oídos maliciosos, la boca engañosa, el Señor la descubre rápidamente. Hay muchos hermanos amados que dicen, Señor, derrama tu Espíritu Santo en mi vida, y tienen la vida contaminada con los ojos. Hombres y mujeres que tienen los ojos contaminados, que no pueden ver a una hermanita, que no pueden ver a un hermano, que lo miran con otros ojos, que usted debe estar entendiendo. Hermanos amados, y a veces dicen, quiero el Espíritu Santo, sí, pero de los momentos son ráfagas. A veces son emociones, dice el libro Judas, que andan por los sentimientos, por emociones sensuales. Pero cuando viene el Espíritu Santo de verdad, nuestras vidas trae un cambio radical. Ya no andamos, hermanos, nosotros por la vista. Ya no andamos por los oídos. Ya no andamos por la boca. Eso cambia rotundamente en nosotros. Ya no andamos en la carne. Empezamos a andar en el Espíritu del Señor. Y nuestro espíritu cambia y se edifica. Y nosotros transformamos nuestras vidas en el Señor.
Y empezamos a ser nuevas criaturas. Hermano, cuando el Señor Jesucristo se le empezó a revelar por la palabra del Señor, le dice a todos hombres que están acá: vayan a Jerusalén. Vayan a Jerusalén, no se vayan de aquí. Y se les reveló y ellos corrieron a Jerusalén. Y se fueron de los apóstoles y dijeron: vivos al Mesías. Vivos a Jesús resucitado. Un día domingo ellos vieron a Jesús resucitado. Y se juntaron y ellos juntaron otro grupo más y el Señor se les presentó a otro. Y 120 empezaron a esperar una venida al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, y estaban unánimes juntos, dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2. Cuando de repente del cielo descendió el fuego del Señor. Dice así. No, dice un viento recio. Un viento recio que lo arrojó. Y ellos lo sintieron, hermano. El viento recio es como un ruido fuerte que suena a suerte así. Y estremeció la casa. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Tenían fuego en la cabeza. Tenían lenguas repartidas como de fuego. Hermano, pasó algo aquí. La vista espiritual, los ojos que el Señor Jesucristo le habló a ellos, se abrieron para todos. Hay algo que tiene que abrirse en nuestra vida, hermanos amados. Porque el Señor Jesucristo está aquí. El Señor Jesucristo no se ha ido. Él a través de su Espíritu Santo mora y anda aquí morando, buscando por dónde posar. Ese Espíritu Santo está buscando dónde posar. El hermano del avivamiento es un grupo de hermanos que están juntos un año buscando el Espíritu Santo, y viene de pronto y se llena la casa del Espíritu Santo. Pasó, hermano, en el Pentecostés, pasó aquí en Chile en 1909. Porque se pusieron, hermanos, a buscar la presencia del Señor. Estos hermanos nunca habían visto el Espíritu Santo moverse. Por eso ellos lo habían leído a través de la palabra del Señor, pero no lo habían vivido. En Pensacola, hermanos, los hermanos no lo habían vivido. La lectura que hay de eso, ellos no lo habían experimentado. Pero déjeme decirle que acá en Aysén, en Coyhaique, en Comodoro Rivadavia, el Espíritu Santo se ha movido. Y usted sabe cómo se mueve el Espíritu Santo. ¿Qué señales deja el Espíritu Santo? Dice que cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Y después de nosotros nos bautizamos. Y después de eso nosotros podemos pedir al Señor la unción, el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Y se manifiesta a través de las lenguas. El pastor Evaristo nos hablaba que si hay lengua, hermano, dice la palabra del Señor, que la haga, porque lo hace bien. Y si no hay traductor entre medio de nosotros, dice la palabra del Señor, cada uno ore para sí. Porque no nos vamos a entender, porque son lenguas angelicales que son los Dios, y nosotros vamos a empezar a comprender. Pero si el Señor tiene misericordia hoy de esta iglesia, no es hablar a toda lengua. Tengo claro por medio de la palabra del Señor que el Señor va a traer traductores de lengua. Porque acá habrán gentiles, hombres y mujeres que no van a ser llenos, van a tener que ser llenos, y el Señor va a tener que revelarse de alguna manera. Y en castellano el Señor le va a hablar a su vida. Hermanos amados, cuando venga la presencia del Señor en nuestras vidas, dice la palabra del Señor que vamos a soñar sueños, los ancianos, los jóvenes verán visiones. Dice la palabra del Señor que hablaremos nuevas lenguas. Lenguas que nosotros no conocemos, angelicales y humanas. Hay lenguas humanas que nosotros vamos a hablar. Hermanos, hay estudios, hay grabaciones, hay hombres y mujeres que han traducido lenguas de otros idiomas. Hombres que han empezado a hablar en lenguas hebreas, en lenguas judías, hermano, egipcia. Y lo han grabado y dicen: ¿cómo este hombre, si vive del otro lado del mundo, está hablando esta lengua? El Señor le dio lenguas humanas de otros continentes para que lo hablase. Es real, hermano, que eso pasa. Tan real como cuando viene el Espíritu Santo y la gente lo puede sentir. Cuando usted siente el Espíritu Santo en su vida, es como corriente de agua viva que cruza el cuerpo. Así dice la palabra del Señor. Es como una corriente de agua viva que cruza el cuerpo y usted siente una emoción tan grande. Pero la emoción es carnal, es que es tan grande que usted, su alma y su espíritu explota. Y es el espíritu que empieza a gobernar la carne. No al revés.
La carne nunca gobierna al Espíritu cuando el Espíritu Santo está dentro de usted. Dios. Por eso la Biblia nos enseña. Hermanos amados, yo hace 2 o 3 domingos atrás le hablaba que nosotros ninguno debe avergonzarse de danzar y hablar en lengua, en ningún caso. Porque a veces nos avergonzamos, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir lo otro? ¿Qué va a decir aquel? Al otro me van a burlar. La palabra del Señor dice, contra mí, contra Dios podrían juzgar, hablar, decir cosas. Pero contra el Espíritu Santo no hay perdón. Dice la palabra del Señor así. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el Espíritu Santo. Porque si no tienes discernimiento del Espíritu de Dios, hermano, si alguien está haciendo algo, el Señor lo va a hacer. Dios. Aquí me ha tocado ver con mi pastor Evaristo, yo que estaba en la iglesia toda la vida, casi toda mi vida. Y no sé si alguna vez me aparté, no es cierto que nunca, no, ¿a qué hora me voy a apartar? He visto hermanos, hermanas que se han caído. Y pues jugamos y decimos, Señor, habrá sido espiritual o carnal. Si era de Dios, la hizo caer por algo, pero si es de Dios, lo dejamos hasta ahí. Pero entre medio, he visto hermanas que han volado de aquí pastor, de este púlpito abajo. Pegan un puro salto abajo y siguen lanzando. Y lo hace el Señor. Yo digo, ¿cómo lo hizo? Intentado después solo aquí a ver cómo llego hasta allá y no hay caso, no se puede. Lo hace el Señor, hermano, moverlo de lado. No se puede, no hay lógica. Una vez yo en Yanquihue, le he contado también en otro lugar, en Yanquihue me tocó. Estábamos en un culto, íbamos de Puerto Montt a Yanquihue. Y a través del Espíritu Santo vino una hermana. Había una hermana con un cáncer que se le asomaba por el estómago grande, una pelota, no sé si qué cáncer sería. Pero vino, hermanos amados, y ella levantó su mano y empezó a vestirse. Hermano, esto es literal, lo hubiéramos grabado en ese tiempo y los hermanos que me están viendo se recordarán algunos. Se vestía, se puso vestidura, como quien se vistió acá. Y cuando empezó a vestirse pensábamos nosotros está como un médico vistiéndose. Después, porque otra hermana danzando la vino a vestir. Después la otra se vistió. Tomaron a la hermana, la ungieron y la hermana cayó. Cuando empezaron a ungirla, una empezó a abrió, como una cirugía. Todos los demás canales estamos mirando ahí. Abrió, arregló todo lo que estaba dentro. Empezó, hermano, esto es literal, cosió. Cerró la herida, oraron, se paró la hermana y empezó a testificar. La gloria de Dios empezó a hablar y empezó a hablar. Y empezó la gloria del Señor a descenderse. ¿Cómo voy a explicar eso? ¿A dónde lo explico? Solo gente como usted me va a entender. Amén. Yo lo cuento al otro lado y dice, usted está leso, ¿cómo hacer real, hermano? Con examen, hermano. Como pasó con el hermano Roberto. No tenía nada. El Señor tomó a esas 2 mujeres por la misericordia del Señor. Por más que busco y entiendo, digo, Señor, ¿cómo podemos comprender esta cosa? Quedó marcado en mi corazón. Yo nunca pensé que iba a ser pastor en ese tiempo. Ni tampoco encargado de obra. Yo ayudaba al encargado de obra de Calbuco, que era el hermano René Guzmán en ese tiempo. Le ayudaba al ayudante, era como el tercer ayudante más o menos. Íbamos por allá a predicar a Calbuco. Yo nunca pensaba, pues decía, esto no es para nosotros. Decíamos al papá, no, vamos a ser pastores. Pero lo vimos sufrir. Lo vimos padecer, esto no es para nosotros. Nosotros no vamos a ser ninguno. Entonces cuando yo vi eso, hermano, la gloria del Señor descender ahí, quedó marcado en mi corazón cosas que son tan espirituales que nosotros no vamos a comprender nunca. Así es Dios. Hace días atrás, hermano, el hermano Roberto acá contaba su testimonio, que el Señor le renovó ligamento, le renovó todo para acá y en la casa lo comentamos de nuevo. ¿Cómo hizo el Señor, hermano? Obras creativas. No lo podemos comprender. ¿Qué habrá ahí, hermano, de emociones? No hay nada, eso es espiritual. Eso es de Dios, eso es del Espíritu Santo del Señor. Hace días atrás, hace como 4 domingos, han venido a convertirse, a entregarse al Señor y le he tenido que hacer el plan de salvación a niños. 3 niñas de la iglesia, hermano, han pasado llorando a pedir al Señor misericordia y le he tenido que hacer el plan de salvación. La menor tiene 7 años. De 7, 9 y 11 parece que tienen.
plan de salvación y entre medio otras hermanas más que se han entregado al Señor. ¿Cómo voy a entender yo, hermano, con lo que tengo en mi conocimiento, que puede haber un niño que puede decirle al Señor, te entrego mi vida? No lo vamos a comprender nunca, que venga un adulto, anciano, que ha vivido toda una vida y diga, ¿sabe, pastor? Vengo a rendir mi vida al Señor y ha vivido toda una vida. Y de un momento a otro cambia todo. Y vuelven a ser nuevas criaturas y el Señor todo lo que habían hecho lo hace blanco. Y empiezan a ser nuevas criaturas. ¿Sabe por qué pasan esas cosas? Porque Cristo está en la palabra del Señor. Y es necesario, hermano, que nosotros estudiemos cada día esta palabra. Porque cuando venga el avivamiento en nuestra vida van a empezar a coser cosas que nosotros no vamos a entender. Cosas sobrenaturales que no son entendibles para el hombre. Pero asimismo se levantará el diablo a tratar de destruir, a tratar de doblegar. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos, hermanos, aprestos por la palabra del Señor. Así como Josué decide, estoy fuerte, tengo valentía, no voy a desmayar. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado, le iba al diablo y lo tentaba. Si me adorares, todo esto será tuyo. ¿A cuánto corista le ha pasado? Dice, si me adorares, te voy a dejar en los conciertos, los mejores conciertos. Y usted le dice, no, yo soy cristiano. ¿Cierto? Cuando viene el corista empieza a tocar bien y al tiro lo lleva. Vamos a tocar para allá. Hagamos un grupo de jazz, de pop, de música. Y el diablo los tenta. Si tú me adorares, le dice el diablo, porque la bendición del Señor está llegando a sus manos. Cuando nada éramos, el Señor les dio algo, les dio un instrumento. El hermano hoy día hablaba que el Señor le había dado una guitarrita, a los que no vinieron se lo perdieron. El hermano hablaba que el Señor le había dado una guitarra y esa guitarra la cuidaba y la tocaba de día, de noche, y era tocador y hasta el día de hoy es corista. Que se mueve un poco y eso yo no lo vi tan espiritual, pero sigue adelante. Sigue avanzando adelante. Hermanos amados, nosotros los hijos del Señor, cuando venga la prueba, la dificultad, vamos a estar llenos del Espíritu Santo, pero aún así vamos a tener luchas y pruebas. Hermanos amados, no vamos a ser exentos de la enfermedad. Hermanos, no vamos a ser exentos de los problemas. Quiero decirles que ninguno de estos pastores que está acá no ha dejado de pasar problemas porque el Señor lo llenó del Espíritu Santo. Yo creo que lo ha tenido más todavía. Pero la palabra del Señor nos sostiene. La palabra del Señor a usted lo va a sostener. Porque no solo de pan vive el hombre, dijo el Señor Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la boca del Señor? ¿Dónde está la palabra del Señor? Aquí, hermanos amados. Cuando venga dificultad, escrito está, va a decir usted. Escrito está, no voy a padecer. Cuando venga el problema, va a ser escrito está, me voy a fortalecer en el Señor, porque el Señor me da fuerza como el águila. Fuerza como el búfalo. Me voy a fortalecer en el Señor porque escrito está. Cuando venga la necesidad a su vida y usted está firme en el Señor y dirá al Señor, no hay justo desamparado, ni un hijo de ellos que bendiga el pan. Y le reclamará al Señor, pero lo verá a través de la palabra del Señor. Si usted no sabe esos textos, ¿cómo va a poder pedirle al Señor? ¿Cómo va a poder luchar contra el enemigo si no conoce la palabra del Señor? El pueblo de Israel estuvo perdido. Gloria a Dios. El pueblo de Israel se apartó del Señor por desconocimiento de la palabra de Dios. Un día el Señor le reveló la palabra de Dios a Moisés. Le entregó a Abraham la palabra del Señor. Se la dejó a los profetas. Ellos estudiaban la palabra del Señor. El tiempo de los reyes. Pero hubo un tiempo de los reyes que se perdió la palabra de Dios. Así es Dios. La escondieron. David quiso transportar la palabra del Señor, pero su pecado no lo dejó hacer ni un templo. Tuvo que tenerla retenida. Hasta Salomón pudo. Algunos dicen mi pecado va a ser perdonado. Sí, pero todo trae una trascendencia. Todo trae un perjuicio.
A veces decimos, el Señor perdona a todos, sí, el Señor es perdonador. Pero hay detrás de nosotros muchos que miran tu vida, miran tu pesar, mira tu caminar, mira tu andar, tu testimonio, hermano. Mira cómo eres cristiano. David, un hombre que es tomado por ejemplo, amados hermanos. El Señor no le permitió construir el arca por su pecado. Pero el Señor lo usó grandemente. Pero a veces nosotros decimos, ¿qué va a hacer? Una canita al aire, una raya en el agua, una cosa en el tigre. Hermanos, todos están bajo la mirada del Señor. No hay cosa vana bajo la mirada del Señor. No hay cosa vana bajo la mirada del Señor. Quiero concluir que el Señor Jesucristo le dejó dicho a estos hombres del Señor que recibieron después el Espíritu Santo, a los apóstoles del Señor, a los hombres que fueron diáconos del Señor, que se preparen en la palabra del Señor. Estoy convencido que cada uno se preparará cada día más en la palabra del Señor. Pablo, un hombre del Señor, romano de nacionalidad, dice la palabra del Señor, judío de nacimiento. Hermanos amados, dice la palabra que él se preparó en la palabra del Señor. Una vez se le reveló el Señor a su vida, quedó ciego y él empezó a estudiar la palabra del Señor. Pedro, siendo judío, sabía de la palabra del Señor. Cuando fue a predicar a los 3.000 de él, explicó la palabra del Señor. Esteban, antes de morir, el diácono del Señor, lleno del Espíritu Santo, le recitó toda la palabra del Señor, de Génesis y Éxodo, Levítico, empezó a hablarle la palabra del Señor. Cuando el pueblo era cautivo, cuando pelearon los profetas, le hablaban la palabra del Señor. Y dice que ellos murmuraban dentro de su corazón llenos de ira. Y sus dientes movían unos con otros. Y lo apedrearon hasta la muerte. Pero antes de morir dice la palabra que el Señor, que Esteban levantó su mirada al cielo y el Señor se lo llevó. Hermanos amados, cada uno de nosotros que se prepara para el camino del Señor, cada uno que es evangélico, hijo del Señor, es necesario que nosotros demos apresto en el Evangelio. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo, pero es tan necesario también, hermano, estar preparado por la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por nosotros. Cristo viene pronto por tu vida. Cristo viene pronto por nosotros, por nuestra familia. Cristo va a aparecer un día que nosotros no vamos a pensar. Y si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no predicamos la palabra de verdad, nuestra familia, nuestros hijos se van a perder si nosotros callamos la verdad, la luz de Cristo. Si nosotros negamos la palabra del Señor a nuestro vecino, a nuestro amigo, al que está cerca, ellos se perderán. Si nosotros negamos nuestra vida a la palabra del Señor, nos perderemos. Al primer problema seremos desprendidos del cuerpo de Cristo. A primera dificultad seremos desprendidos del cuerpo del Señor. Hermano, porque han permanecido hombres y mujeres del Señor tantos años, porque han aprendido de la palabra del Señor. Hace tiempo atrás, hace el día par de días, hablaba un hermano y decía, yo recito, hermano, solo a memoria. No sé si lo escucharon, porque soy analfabeto y ya cuando vino el Señor aprendí a leer. ¿Lo escucharon? ¿Cuántos nosotros sabemos la palabra del Señor a memoria que podríamos decirle un texto a otro hombre de mujer en la calle, decirle, Cristo viene pronto? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos de nosotros podríamos pararnos en una calle y decirle al mundo, soy hijo del Señor, soy evangélico, no me avergüenzo del Señor, porque el poder y potencia del cielo que viene para la salvación de las almas? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podremos hablar nuestra boca, abrir nuestra boca y decir, soy cristiano evangélico, soy hijo convertido del Señor, he recibido el bautismo, he recibido el bautismo del Espíritu Santo y puedo ir y predicar el Evangelio porque el Señor me ha aceptado como su hijo? Y puedo predicar el Evangelio a toda criatura y no me cuesta nada moverme y predicar en mi trabajo, predicar a mi familia, decirle, hermano, Cristo viene pronto.
Hay un testimonio y una predicación que es con nuestros hechos, que es tan importante, hermanos, como decirlo con nuestra boca. Pero eso va a través de la palabra del Señor. Hermanos amados, hoy el Señor nos quiere llenar de su Espíritu Santo. Pero el Señor también quiere llenarnos de su palabra. Hermanos amados, es tan necesario que nosotros entendamos la palabra del Señor. Porque también esta palabra dice que vendrá un día el aventador y separará el trigo de la paja. Y el trigo será llevado a los graneros del Señor. Y la paja será quemada y arderá en un fuego que nunca se apagará. Y dice la palabra del Señor que nosotros un día seremos arrebatados. Seremos llevados al cielo juntamente a los muertos en Cristo. Y un día nos presentaremos delante de nuestro Padre. Y no habrá palabra vana en la presencia del Señor. Y el Señor nos juzgará. Y nos juzgará delante del trono santo. Eso dice la palabra del Señor. Y nos juzgará el Señor y tenemos que dar un juicio delante de Él. Y ese juicio va a ser temprano, hermano. Ese juicio va a ser temprano y un día tendremos que decirle al Señor, en lo poco que me pusiste fui fiel. Y el Señor nos dirá, ven hijo, entra en el gozo de tu Señor. Pero otros dirán, Señor, en tu nombre hice tantas cosas. Predicaba y andaba hablando del Evangelio. A veces hablaba de lo enfermo, hacía esto, hacía lo otro. Pero el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay una diferencia muy pequeña, hermano, de los que se van a salvar y los que se van a perder, que entregarle la vida completa al Señor. Pero completa al Señor. No basta solo con un día predicar y el otro día olvidarse de Dios. Es una perseverancia, un proceso, una continuidad. Por eso hay hermanos que llevan tantos años en el Evangelio, ¿saben? No es de gusto. Dice la palabra del Señor que había un hombre ciego de nacimiento y los judíos que eran muy estudiosos de la palabra del Señor le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que él esté ciego? Y el Señor le dijo, solo es para que la gloria de Dios se glorifique aún más. Hermanos amados, nosotros los hijos del Señor aquí, ninguno está por pecado. El Señor vino y quitó todo pecado de nosotros. Ninguno aquí está pagando una deuda, el Señor pagó todas las deudas. Acá ninguno está haciendo manda, el Señor pagó todo lo que tenía que pagar. El Señor al morir en la cruz del Calvario lo hizo libre para alabar su nombre. Lo hizo libre para recibir al Señor en nuestros corazones. Lo hizo libre para que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida. Eso lo hizo el Señor Jesucristo, quitando todo pacto que había antiguamente. Y Él lo hizo libre, tanto judíos como gentiles. Y lo hizo libre para ser redimido en la sangre del Cordero. Hoy usted que está aquí, que es hijo del Señor, es libre para alabar al Señor. Si no es capaz de levantar sus manos, si no es capaz de alzar su voz al cielo, si no es capaz de orar al Señor y decir gloria a Dios, si no es capaz de entre medio de su casa elevar una oración, si no es capaz de entre medio de desconocido orar al Señor, hermanos amados, hay algo que está entorpeciendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Si algo, hermano, algo pasa en nosotros que no podemos conectarnos con la presencia del Señor, que tiene que venir los coristas a buscar alabanza que nos gusta para que nosotros nos gocemos, hermano, vamos a perder nuestra vida. Porque no importa lo que cante el coro, si el coro no cantara, la presencia de Dios tiene que descender igual. Amén. Hermano, el fuego del Señor va a descender igual, cantemos lo que cantemos. Lo importante es que estemos conectados en la presencia del Señor. El Señor se fue. Un día el Señor Jesucristo se fue y dejó al Espíritu Santo para toda verdad y toda justicia y todo juicio. Ese Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que no va a quedar con nosotros hasta el fin. Hoy no es el fin. Hoy no se han acabado los tiempos. Hoy hay esperanza. Hermano, si usted no ha recibido el don del Señor, si usted quiere recibir la potencia del Señor, si usted quiere que su alma se salve, si usted quiere que su familia se salve, si usted quiere ser redimido por la sangre de Cristo, hoy es el día. Mañana no lo sabemos. Muchos de nosotros dicen, los pastores son alarmistas.
Andan tirándole miedo a los hermanos. Hermanos, mañana no lo sabemos. Hace días atrás un hermano testificó, en 2 meses el Señor se llevó una hermana. Acá pasados días se llevó otra. Estaba con el hermano Chiriaco trabajando acá en el comedor y otro hermano aquí. Vi una familia, por favor, vaya a orar por una mujer que está en el hospital. Yo le dije, hermano, voy en 2 horas. Era las 7 de la tarde, yo le dije, voy a las 9 de la noche. A las 8 de la noche murió. No alcancé a llegar en 1 hora. Hermano, porque no alcanzaba a ir a mi casa, estaba trabajando acá en la casa del Señor. En mi corazón entró una angustia, un dolor en mi corazón tan grande. Porque a veces dejamos hasta el último minuto que el Señor tenga misericordia en nuestra vida. Pero hay muchos que no lo van a tener. Día atrás hablamos que nos pasó a nosotros también un accidente. Quiero terminar, no puedo, hermano. Hace días atrás nosotros pasamos, hace tiempo atrás con mi esposa un accidente. Y siempre nos decían, ¿saben qué pasa? El Señor siempre da una oportunidad en el último minuto. Tuvimos un accidente tan grande que nosotros en ese momento no pensamos nada. El Señor tuvo misericordia de nosotros y no nos pasó nada. El Señor nos cubrió con su sangre poderosa. Pero experimentamos que en 1 minuto no podemos hacer nada. Hermano, en esos momentos de dificultad, tristeza, dolor, la amargura no hace nada. Hoy es el tiempo que hay que pedirle perdón al Señor. Hermano, si un día usted va a tomar Santa Cena, arrodíllese, pídale al Señor misericordia. Porque si no es digno hoy de tomar la Santa Cena, aleluya. Si no es digno de tomar la Santa Cena, ¿qué va a hacer un día si se presenta delante del tribunal de Cristo? Aleluya. Si no somos dignos hoy de recibir al Señor, de pedirle perdón a nuestro Señor, pedirle a nuestro hermano, sabe, hermanito, perdóname, mañana va a venir Cristo y yo no estoy a cuenta contigo. Si yo no estoy a cuenta con mi hermano, si tengo atadura aquí en la tierra, no la voy a hacer nada en el cielo. Toda atadura aquí en la tierra tiene que estar aquí desatada. Hermano amado, todo tiene que estar aquí desatado porque un día no vamos a poder. Vamos a estar al frente de nuestro Señor aquí y el Señor nos juzgará. A vivo y a muerto un día el Señor nos llevará al cielo. No queremos meter miedo a los pastores, ¿sabe qué? Decimos la verdad. Porque hoy es tiempo de decir la verdad. Porque hoy es tiempo que nosotros anunciemos y le digamos, hermano, Cristo vive. Pero Cristo vive para usted, para su familia, para su amigo, para su vecino. Cristo vive para llenarnos del Espíritu Santo. Nosotros, conocedores del Espíritu Santo. Acá hay hombres y mujeres que han dejado de sentir la presencia del Señor. Pero han dejado porque han querido. Hay hombres y mujeres que han dejado de soñar sueños. Porque dejaron su vida del Señor. Han dejado de soñar sueños porque han dejado su vida de oración. Hay hombres y mujeres, niños y jóvenes que se han apartado del Señor y ya no ven ni una visión. Pero solo es culpa nuestra, hermano. ¿Qué culpa tiene Dios si Él nos dejó su palabra? Él nos dejó el camino, la verdad, nos dejó a Jesucristo a través de su palabra. Yo tengo esta Biblia muy antigua, es del año 1946. La encontramos por ahí en un Nuevo Testamento que está lleno de observaciones. Y el Señor me ha dado del año 1946 mensaje, hermano, que el Señor vuelve a hablar a mi vida. Cuando ya he leído, vuelvo y alguien escribió aquí alrededor. ¿Cuántos de nosotros le vamos a dejar una Biblia a nuestros hijos escrita con aquí me habló el Señor? Aquí me habló mi Señor. Porque si nosotros estudiáramos esta palabra, hermano, no caeríamos. Si nosotros estudiáramos la palabra del Señor, no caeríamos, no pecaríamos. Y Patricia, la pastora Patricia decía, la palabra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, así es. Pero nosotros debemos estudiar la palabra del Señor. Hay una letra que es diferente a la palabra del Señor. En mucho conocimiento mundano, hermano, nos aparta del Señor. Hay humanismos que nos apartan de Dios. Dicen, Dios no existe. Pero para nosotros Dios existe completamente. Porque lo hemos experimentado. Porque lo hemos vivido. Porque hemos visto
porque Cristo se ha movido